el hito de la República fue, en todo caso, su Constitución. Recoge por primera vez en la historia constitucional el derecho internacional consuetudinario, cosa que no existía en ninguna constitución del mundo. Lo reconoce como ley española. Se anticipa a la Declaración de los Derechos del Niño. Presta una especial atención a la familia y a la cultura. Y esto es el detonante. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones generales. 21 días después, 8 generales y 2 oficiales acordaron perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo recién elegido. La forma de gobierno era la República y un grupo de militares decidió poner término a ese sistema democrático, a ese régimen republicano democrático, sublevándose y dando un golpe de Estado. Los que se sublevaron, todos fueron perjuros, empezando por Franco. El general Mola, al que llaman el director, se encargó de la planificación y organización de la militarada. Lo que planteaba Mola era que las capitanías, la quinta de Zaragoza, la sexta Burgos, la séptima Valladolid, organizaran columnas que rápidamente se dirigieran a Madrid y echaran abajo el gobierno. Si el alzamiento es contra un régimen democrático, en todo caso es un golpe de Estado y está fuera de toda protección jurídica. Eso fue lo que ocurrió en España, un golpe de Estado sin paliativos. Mola pensaba que ese golpe iba a ser muy rápido. De hecho, pensaba que el día 25, el día de Santiago, una semana después, él iba a estar tomando café tranquilamente en Madrid. Solamente existe la legalidad republicana. Todo lo demás era un acto ilegal contra la misma. Por tanto, todos sabían que estaban quebrantando la ley. Mola planificó la cuartelada en unos documentos confidenciales que se conocen como instrucciones reservadas. En ellos no solo se especifican las operaciones militares, también la represión contra los disidentes. Antes de la sublevación ya tenían preparados los planes de cómo se va a ejercer esa presión. La base número 5 de la instrucción reservada número 1 especifica cuál debía ser la naturaleza del golpe de Estado y la represión. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos. Iba contra todos aquellos que no fuesen confesos con la ideología de quienes produjeron ese alzamiento. Se trata de descabezar al movimiento obrero, de desangrarlo, por decirlo así, porque estamos hablando de que esa represión se va a traducir en asesinatos inmediatamente. Venga, que lo ves por ahí. Venga. ¿Algún problema? ¿Lleva algún problema? Puntos rojos. Ese dejádmelo a mí.
España, al fin y al cabo, aunque había mucha politización, había mucha gente, como la hay ahora, que no tenía una definición política en un sentido ni en otra, pero la podía tener, de decir, mirad qué pasa a los que se opongan a nuestros designios. El general Mola insistió en la necesidad de la violencia extrema en otra de sus instrucciones reservadas. El movimiento ha de ser simultáneo en todas las guarniciones comprometidas y, desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso. ¿Quién se va a encargar de la represión en la retaguardia? Se van a encargar lo que se llaman las milicias. Las milicias son fundamentalmente los falangistas, los carlistas y en menor medida grupos como el de Albiñana. ¿Hay acaso más violencia abierta que un golpe de Estado? Que soldados que disparan contra soldados y que intentan acabar con un gobierno legítimo. Pues es un hecho violento, nació marcado por la violencia y hasta sus últimos días fue un régimen de violencia. Mola fue muy meticuloso en estas directrices de que hemos hablado y preveía que el 17 de julio se sublevaría la guarnición de Marruecos, que el 18 se sublevaría Canarias y el 19 la península. Tal y como planificó Mola, el 17 de julio se inició el alzamiento en Marruecos, más concretamente en Melilla. Y tal y como ordenó, los asesinatos también empezaron. Según la investigación realizada por el juez Garzón, el 17 de julio de 1936, cuando todavía en la península la sublevación militar no pasaba de ser un lejano rumor, fueron asesinadas en localidades del norte de África un total de 189 personas por mantenerse fieles al gobierno de España. Al régimen de Franco se le ha llamado también siempre el régimen del 18 de julio. Y eso, la única explicación que tiene, que es que el 18 de julio lo único que pasó es que fue Franco el que se sublevó en Canarias. La represión fue generalizada en toda la geografía española sin distinción de espacio. Hay fosas en las Islas Canarias, en Baleares y hasta en el antiguo protectorado español en Marruecos. ¿Quién cae en esa represión? Cae en el sentido de que lo asesinan los primeros días o las primeras semanas o va a parar a la cárcel. Pues caen los alcaldes republicanos y caen también los representantes obreros de los jurados mixtos, los que habían organizado movilizaciones tipo huelgas, un plan sistemático y teledirigido por parte de los militares. El 18 de julio, adelantándose a las órdenes de Mola, se sublevó el general Saliquet en Valladolid. Y el mismo 18 de julio se perpetraron los primeros asesinatos. La primera víctima mortal de Medina del Campo fue Andrés Rodríguez Álvarez, socialista, amigo de Lorca y tío de Miguel Ángel Rodríguez. Que se iba a ir para Madrid y le pillaron o le encontraron o ya sabes, y que realmente no se supo más de él ya. Los campos de concentración franquistas se crearon desde el mismo momento en que empezó el golpe de Estado. De hecho, el primer campo de concentración que empezó a operar ya funcionaba la noche del 18 al 19 de julio de 1936. Fue en la Alcazaba de Ceruán, en el protectorado de Marruecos. El gobierno de Casares Quiroga ve que efectivamente la sublevación era algo muy serio, pues lo que hace el presidente de la República, que es hazaña, es nombrar a Martínez Barrio para que se ponga en contacto con Mola. Le pide a Mola que se haga cargo de la cartera de gobernación para restaurar el orden. Mola se negó en redondo. Nuestra idea es construir una nueva España erradicando o exterminando, no sé la palabra exacta, todo lo que no sea la España tradicional, católica, patriótica, etc. Ese era el objetivo. Y para conseguirlo, el terror de la represión más cruel desde el primer instante. Así lo confirmó nuevamente Mola a un grupo de alcaldes en Pamplona el 19 de julio. Es necesario propagar una atmósfera de terror. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. La consumación de la rebelión debía hacerse con la proclamación de un bando de guerra de obligado cumplimiento en los territorios en los que se proclamase. E inmediatamente comenzaron los consejos de guerra, juicios militares sumarísimos contra los disidentes. La única legalidad y legitimidad que tenían es la que los propios golpistas
le dieron. Un sentenciado por un consejo de guerra franquista es tan asesinado como el que le ha matado un falangista en una zanja, ¿no? Son juicios sin garantía. En los bandos de guerra pues se diseñaba esa política de exterminio y los propios consejos de guerra ni siquiera se ajustaban a la legalidad militar de la justicia militar de aquella época. Eso es casi surrealista. Es como dijo el propio Serrano Suñer, el cuñadísimo, dijo que eso era la justicia al revés, porque claro, esos juicios, la acusación que hay es que acusan a los republicanos de rebelión o de auxilio a la rebelión o de incitación a la rebelión, es decir, que se habían opuesto a ellos, al movimiento, que es un movimiento ilegal, ilegítimo, y lógicamente apoyaban al gobierno que sí que había sido elegido en las urnas, que era la República. Es decir, le daban la vuelta a la situación porque los que eran rebeldes eran ellos y hubieran tenido que ser fusilados, según el Código de Justicia Militar vigente. El 20 de julio detuvieron a Luciano Nicolás Fernández Pozo, abuelo de Luciano Alfonso Asperilla Fernández, militar y dueño de una armería. El 19 le mandaron llevar todas las armas que tenía de su propiedad, que las llevara al cuartel. Las llevó y en lugar de llevarlas y decir, bueno, pues hasta aquí, pues dijo, tenéis que defender el orden establecido. Y se conoce que tomaron buena nota y al día siguiente le fueron a buscar la policía a la tienda, le encerraron. Los delitos de detención ilegal, los delitos de asesinato, los delitos de lesiones, los delitos existían previstos en el Código Penal de 1932. Y la detención, en el siguiente Código Penal de 1944, la detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima. Los mensajes de intolerancia, odio y exterminio de los disidentes los reprodujo sobresalientemente el general Gonzalo Queipo de Llano. Decidieron pues exterminar, y lo dicen los bandos, el de Queipo mucho más claramente, que serán pasados por las armas sin necesidad de juicio todos los componentes de los partidos, asociaciones o sindicatos del Frente Popular. La primera formulación de crímenes contra la humanidad y lesa humanidad viene ya de final del siglo XIX y que en las convenciones de La Haya, en el Tratado de Versalles, en el Tratado de Sèvres, en la Conferencia de Londres de 1928. Después viene, por supuesto, la legalidad republicana y después en los principios y juicios de Nuremberg. Nadie discute, salvo algún disparatado, que el genocidio es exterminar a las personas por su raza, por su religión y por su ideología política. Y esto es lo que dice el bando de Queipo de Llano. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que de rey y fatales. El 24 de julio murió Onésimo Redondo en Lavajos. Al volver el cadáver a Valladolid, en este caso, les hacen unos grandes entierros ceremoniales donde acude todas las fuerzas vivas, el ejército en formación, se les hacen monumentos, etc. Exaltaron hasta la extenuación a los caídos en la Gran Cruzada, que al parecer y para la dictadura en los únicos que habían sufrido. Ahí nace ya desde el primer momento lo que podríamos llamar la memoria histórica del franquismo, que se traduce en cruces, se traduce, luego más tarde el Valle de los Caídos, etcétera, ¿no? Lo digo porque algunas personas ahora, pues poco documentadas, nos dicen, no, es que os estáis acordando de la memoria histórica actual, os acordáis solo de los republicanos. Y yo, claro, sí señor, es que están olvidados, mientras que los franquistas desde el primer momento tuvieron su memoria histórica. El 25 de julio detuvieron a Emilio Fernández Andrés, tío de Alfonso Asperilla, segundo represaliado de esta familia. Estaba todo ilusionado porque había tenido hacía poco un crío y estaba loquito con el niño y con su pareja, con su mujer y ajeno a cualquier otra cosa. El 28 de julio detuvieron a Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario, tío abuelo de Anaís Huerta. En 4 ocasiones vinieron 3 falangistas a casa, calle Bernal Díaz del Castillo, a llevarse toda su documentación. El 28 de julio lo ingresan a prisión. Con el Frente Norte paralizado en la Sierra de Madrid, tomó protagonismo el general Franco,
A pesar del fracaso del golpe planificado por Mola, Franco decidió continuar su avance hacia Madrid desde Marruecos. Él quería una victoria sin ningún tipo de paliativos porque, y además eso lo dice él textualmente, yo quiero ganar la guerra con mis propias fuerzas, sin ningún tipo de concesión. El 28 de julio, Franco concedió una entrevista al periodista estadounidense Jay Allen en Tetuán. Ahora que el golpe ha fracasado en sus objetivos, ¿por cuánto tiempo seguirá la matanza?, le pregunté. Él me contestó tranquilamente: no habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré, gritó, tomaré la capital. Lo que quiero es dominar lo más posible a mis enemigos y si hace falta acabar con media España, cueste lo que cueste, yo tengo que conseguir la victoria. Entonces le pregunté: ¿eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? El general Franco sacudió la cabeza con sonrisa escéptica, pero dijo: repito, cueste lo que cueste. Le he dicho, cueste lo que cueste. Lo que me acuerdo que estábamos en la cocina, yo, mi madre, teníais en brazos, mi hermano así, y yo con a orilla de mi padre, y ya 4 hombres allí hablando, que iban a que le entregaran las armas. Que nos entregan las armas y te dejamos tranquila. Y dice que contestó mi padre: yo no tengo ningún arma. Ni yo, ni ningún compañero de la Casa del Pueblo. No tenemos armas. Nosotros no tenemos armas. Yo no tengo más armas que estos 3 hijos para luchar por ellos. Ya nada más que ya sé que ya mi padre ya nos empezó a besar, llorando. Yo me acuerdo que mi padre estaba llorando. Y mi madre y todos llorando. Y así se la llevaron. Mi padre volviendo la cabeza para atrás, llorando: adiós hijos, nos lo decía. Y eso es lo que me acuerdo todo perfectamente. ...31 de julio... alocución del general Mola en Radio Burgos. Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. Y los aniquilaban. El 3 de agosto asesinaron a Emilio Fernández, tío de Alfonso Asperilla. Si dejan vivo a mi tío Emilio, mi tío Emilio continúa con el negocio, porque era el que llevaba el negocio con mi abuelo. Entonces no les interesaba dejar vivo a mi tío Emilio. Y se le cargaron también. Estando en Cáceres Franco, que eso sería, pues calculo que en agosto, el principio, poco después de dar el salto a la península, le visita Vegas Latapí, que era un líder monárquico, y le comenta a Franco que es público y notorio que en la retaguardia franquista se están cometiendo asesinatos y se están llevando a cabo juicios militares, consejos de guerra, sin las suficientes garantías, y que sería conveniente que, bueno, pues que eso parase. El propio Vegas dice que Franco escuchó, se quedó tan tranquilo, no hizo más comentarios, los asesinatos siguieron y los consejos de guerra siguieron. Ese mismo día, 3 de agosto, el general Mola ordenó que no se hicieran autopsias a los asesinados. A lo que se llamaban entonces cadáveres de desconocidos, que eran personas asesinadas por las milicias fascistas, ya sea mediante saca o mediante paseo, y que no se demorasen demasiado en cuestiones de trámite. Veíamos los camiones con las mujeres que querían ellas, que las cogían, que las habían cortado el pelo y las habían quedado un cacho así, y con un lacito las llevaban paseando por la calle en el camión para que las viera la gente. Un camisón, cortarles el pelo, darles aceite ricino y paseándose por la Plaza Mayor en una camioneta. Y claro, con aceite de ricino, ¿sabes lo que te pasa? Tienes una colitis enorme y es asqueroso verlo y demás. Pues eso es lo que hicieron. Era cuando fueron a hacer la saca, cuando decían que les montaban al camión, y ella dijo que no montaba el camión. Fue allí cuando la pegaron los 2 tiros o los 3 tiros o los que fuera en la misma puerta de casa, porque ella dijo: si queréis montarme al camión, montadme vosotros. Miguel Ángel Rodríguez está hablando de su abuela, Bonifacia Álvarez Hillera, la segunda víctima asesinada de esta familia. La primera fue el primer asesinado en Medina, Andrés Rodríguez Álvarez.
En Medina encerraban a los represaliados en el actual Palacio Testamentario y también en unos calabozos que había en el ayuntamiento. Allí les trataban de forma inhumana. No les daban de comer. Había que llevarles la comida. Y la cena y el desayuno. Y la ropa limpia. Tenía una habitación que no tenía ventana, era interior, y tenía una ventanuca alta. Y mi madre puso una mesa y una silla, y todos los días a las 6 de la mañana se subía porque iba al camión y paraba en la iglesia. Y yo, cuando se iba mi madre, me subía yo. Y veía el camión y veía a los falangistas que se subían, que se montaban, pero a presos de eso no les vi nunca. Este es Julián Villacorta, padre de Sofía Villacorta. Le detuvieron con 28 años porque pertenecía a la Casa del Pueblo, tal y como ordenó Mola. Dejó en casa mujer y 3 hijos pequeños. Una vez encarcelado, se comunicaba con su familia por carta. Cárcel de Medina, 14 de agosto del 36. Querida Narcisa, os deseo salud a todos. Yo me encuentro bien. Narcisa, ayer escribí a mis padres y les decía que me encontraba aquí, y desde luego sin causa ninguna. Con la muda, mándame otra sábana, almohadón y una servilleta. No fue posible cumplir el encargo. Al día siguiente, Julián Villacorta desapareció. Fue mi tía a llevarle el desayuno por la mañana con la ropa para cambiar, y la devolvieron todo lo que tenía mi padre. Y le dice, no está, ha salido. El día de la Asunción de la Virgen, de gran devoción entre los católicos, los fascistas hicieron la primera gran saca de Medina. No se sabe cuántas personas fueron asesinadas. La ARMH Valladolid tiene constatadas 4 muertes, pero es muy posible que fueran muchas más. Uno de los asesinados fue Teófilo Bragado Alonso, 33 años, casado y con 2 hijas. También mataron a Félix Llorente Gutiérrez. Mi tío abuelo era de San Sidrián, provincia de Ávila, y fue desaparecido aquí en Medina del Campo el 15 de agosto del 36, aquí era ferroviario. También asesinaron a Julio Álvarez Hillera, tío abuelo de Miguel Ángel Rodríguez, tercera víctima mortal de esta familia. Había ido a decirnos, pues ya han matado, o alguna cosa. Nadie ha ido allí a decir nunca a mi madre que a su marido la habían matado. La mayoría de esos asesinatos ni siquiera se inscribieron en los registros civiles, el registro de defunción, con lo cual nos da lugar a una situación de impunidad. Al principio de la guerra, como en otros países del mundo, en Latinoamérica igual, interesó que los muertos se vieran por las calles, para sembrar el terror del que hablaba Mola, para que trascendiera. No importaba que el cadáver estuviera a la vista de todos. Pero cuando fueron pasando los primeros meses, eso era tal escándalo internacional que empezaron a esconderlos. Y ahí viene, por lo tanto, el esconder los cadáveres en pozos, minas, galerías y etcétera. Si hablamos en lugares de costa, arrojarlos, por ejemplo, por los acantilados. En Burgos hay torcas, simas, en las que no se sabe cuánta gente hay enterrada, porque iban los camiones de la zona y les echaban vivos a 60 metros de profundidad. Y es una situación que es triste y es vergonzoso decirlo, llega hasta hoy, porque hoy tenemos a muchos miles de personas de ese primer verano. Digo ese primer verano porque fue la mayor parte de estos asesinatos extrajudiciales fueron en el verano del 36, donde triunfó el golpe, y hoy estamos todavía pendientes de que en muchos sitios se rescaten sus cuerpos, lo cual
desde mi punto de vista, para una sociedad democrática y avanzada como se supone que es la nuestra, es una vergüenza. El 19 de agosto asesinaron a Luciano Nicolás Fernández Pozo, padre del también asesinado Emilio Fernández Andrés. Otro de los hijos de Luciano, Venancio, fue la tercera víctima de esta familia. Como en mi familia habían asesinado a mi abuelo y habían asesinado a mi tío Emilio, pues era una familia de rojos. Y entonces le forzaron a Venancio, a Nancho, le forzaron a alistarse en el bando nacional y una bala de una ametralladora le atravesó los dos uréteres y murió aquí en Medina, en el hospital, un héroe de guerra. Había un letrero en la colegiata donde estaban los muertos nacionales y ahí estaba metido Nancho. Mi abuelo no y mi otro tío tampoco. Tú cuando tienes una abuela que la pobre mujer no se alimentaba, solo tomaba café, no le entraba comida sólida. Había perdido a su marido, a sus dos hijos. Y no era persona. A mi padre le llevaron a la prevención. Y en la prevención, pues unos señores que había allí le dijeron que llevara ropa y un colchón. Y cuando fuimos a llevárselo, ya le habían llevado. Está hablando de su padre, Cecilio Nieto Pérez. Su delito, pertenecer a la Casa del Pueblo. Sofía Villacorta presenció su detención. Ese le vi que le sacaron dándole culetazos con el mosquetón y le montaron en el S. Le empinaban para que montara en el S y otros le daban con el, venga dándole con el mosquetón. Le daban, venga y venga y venga. Y la mujer y las hijas y otros estaban a la puerta sin dejar salir a la madre ni a las hijas. Y las hijas llorando y gritando. Le llevaron en un camión por ahí por Ataquines y se escapó. Le volvieron a coger los falangistas. Estaba escondido entre los pinares y salió y le encontraron bebiendo en un charco. Y ya le cogieron otra vez y sabe Dios dónde le llevaría. Lo que sí se sabe es que le asesinaron el 1 de septiembre, 2 días después de detenerle. La Junta de Defensa Nacional fue construyendo con presteza su propia legalidad, la correspondiente a un gobierno autoritario fascista. El 13 de septiembre aprobó la ilegalización de todas las organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Realmente lo que se segó de raíz fue la democracia. No ni la República, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el Frente Popular. Se segó la democracia. El 23 de septiembre se declaró que los asesinatos perpetrados entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36, cometidos por afinidad a la ideología del movimiento nacional, no eran constitutivos de delito. Es la clásica autoamnistía que está rechazada por todo el derecho internacional, que además tenía un significado muy directo respecto de grupos falangistas, de los cuales en algunos de ellos se le vinculaba al asesinato de un magistrado que había condenado a José Antonio, asesinado por unos falangistas, y así cantidad de tropelías de pistoleros de falange. Ese es el sentido de esa amnistía. El 7 de noviembre comenzó la matanza de Paracuellos del Jarama. En total fueron asesinados en torno a 2.500 presos del bando fascista. Efectivamente, hubo represión en el lado republicano, seguramente excesiva, desde luego, si hay que reconocerlo, sin paliativos en lo que se refiere a las víctimas de sacerdotes y religiosos, que se calculan en unos 8.000. Realmente, en la guerra civil hay que reconocer que hubo excesos republicanos, eso no es innegable, fundamentalmente por los anarquistas en Cataluña y aquí por Paracuellos. O sea, Paracuellos no se puede admitir en el derecho internacional. Entonces, ¿que hubo violencia? Pues sí, Paracuellos ya lo he nombrado, es un caso de un agente que debería haber estado en una cárcel con los derechos de un preso,
fueran fascistas, golpistas, ayudantes del golpe, salidos del cuartel de la Montaña de Madrid o lo que fuera, deberían estar en la cárcel con sus garantías de unos presos y no acabar como acabaron en Paracuellos. Las víctimas son víctimas y no tienen ideología. La ideología la ponen quienes las recuerdan poniéndole etiquetas en contra de aquellas otras que denostan y eliminan. Estos hechos se utilizan frecuentemente para equiparar la violencia represora de ambos bandos, un argumento falso, invalidado por la historia. Habría que contextualizarlo en el sentido de una situación en la que en los primeros meses el gobierno republicano tiene los resortes de poder alejados, no controla la situación. Luego ya, más adelante, cuando llega ya el gobierno de, sobre todo el de Negrín, se intenta reconducir todo eso. Pero yo no diría la República, porque mientras los golpistas, están las instrucciones de Mola, están las alocuciones de Queipo de Llano, tú no vas a buscar ese llamamiento a la violencia en ningún miembro del gobierno de la República. La República hizo todo lo posible por restablecer el orden. En el lado de los sublevados es una represión premeditada, sistemática, selectiva, etc. Mientras que del lado del republicano, en los primeros meses, en la medida en que es una represión excesiva e injusta, es como consecuencia del desorden que produjo la propia sublevación, de tal manera que la sublevación indirectamente también es responsable de lo que pasa en la retaguardia republicana, porque si no hubiera habido situación, no se hubiera dado esa situación de desorden. Y volviendo a lo de Paracuellos, que mucha gente no sabe, el culpable indirecto, y recalco lo de indirecto, es el general Mola, porque el general Mola empieza a hablar de la quinta columna, y dice, avanzan sobre Madrid 4 columnas, etcétera, pero lo más importante es una quinta columna que hay en Madrid. Lo lógico hubiera sido alejarlos de Madrid y llevárselos pues, a Valencia o a donde fuese. Y esto fue inicialmente lo que se hizo. Pero después alguien dio la orden de ejecutarlos y de asesinarlos sistemáticamente. Y por tanto, querían eliminar, desafortunadamente reprochable, o alejar de Madrid a eso que podía ser la quinta columna. A principios de noviembre comenzó la batalla para tomar Madrid. Los militares sublevados lo intentaron, pero no lo consiguieron. El fracaso militar de los rebeldes provocó el recrudecimiento de la represión en retaguardia. Un ejemplo, el 6 de diciembre detuvieron a Julián Monsalvo Díaz, padre de Manuel Monsalvo. Mi padre se fue a trabajar, era panadero, y se fue a trabajar la panadería que hay en la calle Padilla, que entonces era de Juan Cuadrado. Y allí pues le fueron a buscar y estuvo en la cárcel como aproximadamente, le tuvieron retenido como 1 día y medio o los 2 días no llegaron. Estaban en la prisión, no había ninguna causa para retenerles en la prisión decidió dejarles en libertad y el día en que les dejaban en libertad, en la puerta de la misma prisión, te estaban esperando. Y te estaban esperando para hacerte desaparecer. Y además, enterrados en fosas clandestinas. En este dibujo se ven a unos paisanines de pueblo que están echando cadáveres en una fosa. Y a lo lejos ves aquí en un lateral unas cruces, o sea, te está enseñando que lo están haciendo lejos de un cementerio. O sea, son, entre comillas, nuestras fosas. Y debajo hay una leyenda que dice, no entierran cadáveres, entierran semillas. Yo cuando vi eso, se me pusieron los pelos de punta, porque explicaba perfectamente lo que nosotros estamos haciendo. Las violaciones de derechos humanos, desgraciadamente, son las semillas de la legislación y de la cultura de los derechos humanos. Los fascistas eligieron otro día sagrado del catolicismo, la Inmaculada Concepción, para perpetrar la matanza más numerosa de la que se tiene conocimiento en Medina. Ese 8 de diciembre asesinaron al menos a 21 personas. Lo han dado siempre como desaparecido.
Y claro, reclamábamos que había muerto, que dónde estaba, y siempre la palabra era desaparecido. En esa saca asesinaron a Benedicta Rodríguez Álvarez, cuarta víctima mortal de esta familia. Si era la que llevaba la bandera o historia esta de la República. No, es que me fastidia. Uno se pregunta, pero ¿qué mal pudo hacer esta persona? Y la historia te dice, no, es que era la joven que llevaba la bandera de UGT el 1 de mayo en el pueblo. Benedicta y Justina, de 19 años. Una es abanderada y otra trabaja en el juzgado. Son chicas de 19 años que no han hecho nada. ¿Qué es lo que había hecho para que le cogieran y le fusilaran? Cuando se habla del fusilamiento, pues al abuelo le fusilaron. No son fusilamientos, son asesinatos absolutamente. Lo que vemos con mayor frecuencia son disparos en la cabeza selectivos. No es la idea del piquete de fusilamiento en donde se pone a unos presos contra una pared después de que hay una resolución judicial que dice que les van a fusilar. No es esto. ¿Y qué hizo Julián Rodríguez Álvarez? Estuvo refugiándose, escondido en un basurero y tal, y que no sé si ya te digo que por eso decía que si le llevaron a Valladolid, y luego y se salvó por no sé, pues. En Medina del Campo hubo al menos 160 personas represaliadas. La mayor parte fueron encarceladas o asesinadas entre julio y diciembre del 36. Se sabe que hubo ejecuciones en las tapias del cementerio, en el patio de armas del Castillo de la Mota y muy probablemente in situ. Una de las fosas, la única encontrada hasta el momento, es la de los Alfredos, una bodega abandonada excavada por la ARMH Valladolid. Los asesinos mataban a los presos junto a la bodega y los arrojaban a su interior por una zarcera. En otra muestra de crueldad e inhumanidad extremas, simplemente tiraban los cadáveres por un agujero, dejándolos amontonados y abandonados, pudriéndose unos encima de otros. Llegó a pesar 38 kilos. 38 kilos un hombre que tenía que trabajar, te puedes figurar. Allí se desmayaban constantemente. Durante el primer año se abren de forma absolutamente aleatoria, caprichosa, al albur de lo que iba decidiendo cada general, cada mando de las distintas columnas que ya avanzaban sobre las zonas que controlaban todavía la República. Los prisioneros en los campos de concentración tenían un denominador común. Ninguno de ellos había sido acusado de nada. Ninguno de ellos había sido juzgado, ni siquiera condenado. Iban principalmente prisioneros de guerra, es decir, personas cuyo único delito había sido estar alistados a haber combatido en el ejército republicano, pero también había un porcentaje muy importante de presos comunes. Comunes quiero decir presos políticos. En estos campos de concentración se asesinó inmediatamente a aquellos prisioneros que eran identificados como muy afines, como muy proclives a la Segunda República. Y también a oficiales del ejército republicano solo por el hecho de ser oficiales. Esos eran exterminados en el propio campo o en los alrededores de los campos, de tal manera que el primer objetivo era exterminio selectivo. Según el estudio de Carlos Hernández de Miguel, en España hubo 300 campos de concentración por los que pasaron entre 700.000 y 1 millón de españoles. Lo peor en los campos de concentración en general era la idea de que podían morir en cualquier momento, de que les podían asesinar en cualquier momento. Marcos Ana me contaba, por ejemplo, cómo cuando en el campo de concentración de Albatera por la noche escuchaban que se abría la puerta del barracón, si era de madrugada, ya sabían que algún compañero no iba a ver el siguiente amanecer, iba a ser asesinado esa misma noche. Podemos imaginar el miedo que sentían esos hombres tirados en el suelo, que dormían en el suelo, mientras oían los tacones, las botas de esos falangistas o de esos militares entrar en el barracón y no sabían si se los iban a llevar a ellos para fusilarles o si iban a llevar al compañero que tenían al lado. Eran procedimientos muy bárbaros y a veces muy sutiles, porque yo me acuerdo que una de las cosas que era más dura, y parece una tontería, era que desde uno te tumbaban sobre una mesa y en las nalgas te daban con vergajos de estos de goma, te daban y decían, no queremos que nos digas nada, eso el primer día. Y al día siguiente te cogían otra vez y sobre esa carne macerada seguían macerando, seguían pegando golpes, y aquello era irresistible, ¿no? Si unimos esos elementos, la falta de alimentación, los malos tratos, el miedo, la falta de asistencia sanitaria, a que tenían que realizar trabajo esclavo
en la mayoría de las ocasiones fuera de los campos, en los batallones de trabajadores, pero en las mismas condiciones de falta de higiene y falta de alimentación, nos encontramos con un cóctel letal que provocaba el debilitamiento de estos hombres y en muchas ocasiones la muerte. Y yo despedía no a cientos, quizá a miles de compañeros que iban a ser fusilados. En los años que estuve, pues seguramente más de 1000, ¿no? Y eso es lo que más, en los últimos abrazos, ¿no? La dignidad que tenía aquella gente al salir, ¿no? Y aquellas escenas, es lo que más me sigue perturbando, ¿no? Franco reguló el 5 de julio del 37 la creación y funcionamiento de los campos de concentración. Crea la inspección de campos de concentración de prisioneros y a partir de ese momento ese organismo, dependiente de él, que dirigía el coronel Martín Pinillos, es el que intenta centralizar, organizar todos esos campos de concentración. Lo que decide es aprovechar esa mano de obra, enorme cantidad de prisioneros que había en los campos de concentración, para emplearla, por ejemplo, pues en fortificación, en reconstrucción de infraestructuras, en cualquier necesidad que tuviera en aquel momento el ejército franquista. En 1938 entró en escena el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, defensor de la existencia de la raza hispana y también de que se estaba deteriorando. El 28 de agosto de 1938, Franco le envió un telegrama. De conformidad con su mencionada propuesta, autorizo la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, cuya finalidad primordial será investigar las raíces biopsíquicas del marxismo. Remite el generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Vallejo Nájera se tomó el encargo con entusiasmo. Tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorece su asimilación por los deficientes mentales. Vallejo Nájera experimentó durante 14 meses con un grupo de 297 brigadistas y 50 presas encarceladas en Málaga, algunas de ellas con hijos, que vivieron experiencias horrorosas. Pues también era en Barcelona. Y cuando fueron a detenerla, la llamó a su hijo. El niño estaba llorando, y le dijo: Lenin, ven, hijo mío, Lenin, ven. Y le dijeron los policías: ¿qué ha dicho usted, Lenin? Dice: sí. ¿Y el niño se llama Lenin? Dice: sí, señor. Le cogieron de las piernas y le estrellaron la cabeza contra la pared. El exilio republicano español fue una consecuencia directa de ese golpe de Estado y de esa guerra civil. Se producen 5 oleadas de exilio. La más importante fue la que cuando estaba ya la guerra conclusa y la gente hubo de salir. El 26 de enero del 39 cayó Barcelona y con ello empezó un éxodo masivo. Según los cálculos, unos 450.000 españoles se exiliaron en Francia. Me produce pavor ver a patriotas que ignoran el exilio, a patriotas que elevan la bandera y se olvidan, además, de que muchos españoles tuvieron que salir fuera y ponerse debajo de otra bandera porque la suya les perseguía. Aquí estamos para el recuerdo de nuestros padres y todos los camaradas que perdieron la vida y sobre todo luchando para que nunca más la juventud conozca una cosa similar a nuestros padres. Vamos conociendo cómo se producen, en qué circunstancias llegaron a Francia, cómo pasan a campos, al campo de concentración en Argels, por ejemplo, la situación que hubieron de atravesar. Creo que refleja la maldad en sí del exilio. Una de las razones por las cuales mi abuelo decidió justamente no suicidarse en Madrid, sino al contrario seguir la lucha en el exilio, era porque había visto, tenía información de lo que estaba pasando en los campos de concentración en Francia. Y había que seguir teniendo una entidad, un gobierno en el exilio, que se formó después, pero a su petición. Somos descendientes y nietos de Juan Antonio García Cero. Es un español, un teniente de carabineros de la República. Tuvo que buscar exilio y se exilió el refugio en Francia. En Francia inicialmente estuvo en el campo de Argelès-sur-Mer,
posteriormente pasó por el campo de Bacarés y finalmente acabó aquí en el campo de Setron. La mayor parte del exilio era un exilio de retorno inmediato y ese retorno no se produce. En el apartado legislativo, el franquismo fue construyendo su aberrante legalidad alejada de cualquier atisbo de legitimidad en derecho. Un claro ejemplo fue la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto físicas como jurídicas, que desde 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeran a crear o a agravar la subversión de todo orden que se hizo víctima a España. Lo que significa que se consideraron delictivos en 1939 hechos que en esos años, del 34 al 36, no lo eran. Es decir, se penaba retroactivamente, lo que atenta contra cualquier principio de derecho internacionalmente aceptado. Hombre, es que hablar de juridicidad y de franquismo son palabras incompatibles, ¿no? Lo que hace es establecerse una normalidad esquizofrénica total para decir que la legalidad era una legalidad que no existía y que quienes estaban cumpliendo la ley republicana, la única que existía, incumplían una ley que no existía, que se crea después. Esa es una retorsión absolutamente anormal, imposible de asimilar. Esa fue en sí mismo la génesis de la dictadura franquista. El 10 de febrero de 1939 se aprobó la Ley de Depuración de Funcionarios, aunque la depuración había comenzado mucho antes. Ya en el verano del 36 se establece un proceso de apertura de expediente a funcionarios. Esa ley sistematizó la depuración. Los funcionarios debían demostrar su desvinculación personal y profesional con la República. Podían incluso perder su puesto de trabajo. Y la ley se aplicó a rajatabla. No solo de la Administración del Estado y la Administración local, secretarios de ayuntamiento, diputaciones, empresas públicas, ferroviarios. La profesión docente fue examinada de arriba abajo, desde la universidad hasta los maestros. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el último parte de guerra, dando por finalizado el conflicto. Pero ese día no llegó la paz, llegó la victoria. Ese día se institucionalizó la preeminencia de unos españoles sobre otros. Ese día no terminó la represión, tampoco el horror y el estigma para las familias de los que ya habían sido represaliados. Una de las entrevistas que hicimos en Lomo Viejo, a un matrimonio ya mayor, era espeluznante, porque al llegar a su casa se asoma él, ya tendría alrededor de los 80 años, mira para un lado, mira para otro, pasar. Y cierran ventanas, persianas y todo cerrado. Es una historia llena de silencios. No se podía hablar. No hablábamos entre las familias. Había generado el franquismo y el fascismo puro un miedo tan grande, tan atroz. Estábamos atemorizados. Había un miedo horrible, un miedo de no salir a la puerta de la calle. No sé, que nos iban a matar a todos. Que les daba comentar con su familia lo que le había pasado a su padre. Mi padre, en cuanto quería saber un poco más de lo que había sucedido, era silencio y silencio y silencio. Había gente en mi familia que sabía dónde era y nunca lo había dicho. Lo que intentas es olvidarlo. Creció en total ignorancia de la masacre que había habido en esta región y en el país. Que es algo que nos han enseñado. Olvidar. Porque la idea es sembrar todo un miedo muy grande para que no se levantara nadie. Con la rebelión llegaron los asesinatos y las encarcelaciones. Con el fin de la guerra llegó el hambre generalizado, la precariedad y el padecimiento colectivo. De ahí se derivó una situación de miseria y de pobreza y de aislamiento tal que hace que, por ejemplo, aumentara la tasa de suicidios en España, por no hablar de otra cosa terrible, que fue el aumento enorme de la mortalidad infantil. Yo en Burgos detecté al final de la guerra mortalidad infantil del 150, del 160 por 1000, que son mortalidades que hoy no las tiene ni el país más pobre del mundo. La victoria fascista provocó otro fenómeno represivo, los topos. La palabra topo nos lo dijo uno de los que estuvieron escondidos en la provincia de Segovia, en un pequeño pueblo cerca de Carboneros, que explicándonos su historia, estuvo como 34 años escondido, Lucas se llamaba, hablando en la conversación, dice, y estuve viviendo como un topo durante 30 y tantos años. Entonces la palabra topo, a Leguineche y a mí se nos quedó un poco grabada y lo utilizamos como título.
Digamos que la inventamos nosotros, o la inventó más bien este hombre. Félix Marcos fue uno de esos topos. Estuvo 10 años escondido en el desván de su casa. Leer los periódicos, alguna novela, leer nada más, pero era preferible que en vez de la cárcel hasta así. En octubre del 39 ya se habían publicado las conclusiones del estudio de Vallejo Nájera. Una de ellas fue tenida muy en cuenta por el nuevo régimen. Las pruebas que hace con las presas malagueñas lo que revelan es una supuesta tendencia al mal que es intrínseca de la mujer. Y según su estudio, la mujer, que es cuando sale de su naturaleza, de sus prácticas religiosas y se implica en actuaciones políticas vinculadas a retos democráticos, entonces su tendencia al mal se desborda y actúa de manera malvada. Los hijos de las Rojas podían ser dañados por sus madres. Por ello, según Vallejo Nájera, debían separarles de ellas para ser reeducados en los valores del nuevo régimen. La idea es sobre todo de protección de la raza a través de la reeducación de los chicos. Franco hizo caso a Vallejo y separó a las madres de sus hijos en 2 ámbitos. Van a las cárceles, sacan a los niños sin autorización materna, llegan unos funcionarios que quitan a los hijos de sus madres, se organiza allí un lío formidable, tiene que haber castigos, etc. Los cogen, los toman, los montan en un tren y los mandan para Madrid en algunos casos. No es que no tuvieran familia, es que se decidió que la familia que quedaba o había sido eliminada con ejecuciones, las madres que estaban detenidas o presas, o sencillamente no se consideró adecuado que volvieran a tener contacto. Cuando el Patronato de la Merced utiliza la red de organizaciones eclesiásticas de caridad para introducirse en los domicilios de familias republicanas en los que se supone o se sabe que el marido, por ejemplo, está en la cárcel, para ver si allí hay niños, cómo están aquellos niños y posteriormente sacar a aquellos niños del domicilio y llevarlos al auxilio social. Eso abrió el camino a situaciones insospechadas, a probables adopciones ilegales. Partía de un hecho ilícito fundamental y era extraer del ámbito familiar de sus madres o de las familias originales a los menores de edad, a los niños, y después reubicarlos mediante adopciones legales, como digo, entre comillas, en familias adictas al régimen donde iban a ser debidamente educados en el nuevo sistema. Hay un discurso teórico, que es el de Vallejo. Hay una decisión política que se articula a través básicamente de 3 leyes y hay un aparato político ejecutivo que hace posible esas deportaciones. Y ese es el proyecto de Estado. El propio Francisco Franco fue debidamente informado a través de uno de los partes o un telegrama en donde se le da a conocimiento de que empieza a actuarse en las prisiones de Málaga principalmente, luego en la de Ventas, a la aplicación de estas teorías de Vallejo Nájera. Algunos no verán nunca más a sus padres, otros los encontrarán por azar y otros finalmente, bueno, pues sus padres, madres y tal, luchan desesperadamente y consiguen recuperar la tutela de sus hijos. ¿Y qué pasó con los campos de concentración franquistas después de la guerra? No queda estéticamente muy adecuado, muy políticamente correcto, que siga habiendo infinidad de campos de concentración de prisioneros cuando la guerra ha terminado meses atrás. De tal manera que en noviembre Franco hace un gesto estético, puramente estético, que es cerrar muchísimos campos de concentración, pero son campos que en la mayoría de los casos al día siguiente abren con otro nombre. Batallones de trabajadores, algunos se convierten en cárceles, otros, verdad, que cierran definitivamente. La obsesión represora del franquismo permaneció durante todo el régimen. El fin de la guerra solo sirvió para actuar con mayor impunidad si cabe, con el Boletín Oficial del Estado. El 1 de marzo de 1940 se publicó la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Mezclar a la masonería y al comunismo
pues es como mezclar, pues no diría yo, al estalinismo y a Pío XII, ¿no? A Stalin y a Pío XII, una cosa verdaderamente grotesca. Y además de grotesco, reincidente en reprimir a los que ya habían sido reprimidos. Los masones ya se los habían cargado, por decirlo así, desde el primer momento. Por ejemplo, aquí en Salamanca, un caso muy conocido es el de Atilano Coco, que era masón, amigo de Unamuno, que lo asesinaron sacándolo de la cárcel. El mes siguiente, abril de 1940, se inició la causa general con el objetivo de averiguar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja. O sea, otra investigación retroactiva. No se fiaban mucho de los jueces, porque los jueces siempre eran independientes, etcétera, pero don Romualdo tenía muy controladas a un número de fiscales y les encargó hacer una versión transformada de la justicia franquista. Que todo lo que se hizo fue justo, que en los procesos se condenó a gente que había asesinado a curas o violado a monjas. Lo que es también un intento de legitimar su asalto al poder de forma criminal. En 1940 la Segunda Guerra Mundial estaba dando sus primeros pasos. Muchos de estos españoles que estaban en Francia se alistan en el ejército francés para combatir en una nueva guerra contra el fascismo. Ya habían combatido en España contra Franco, se alistan en el ejército francés para combatir contra Hitler. Se apuntó en la 8ª compañía de trabajadores extranjeros y le estuvo en el departamento de Les Borges, donde allí fue apresado por las tropas nazis. Cuando son capturados, son enviados a campos para prisioneros de guerra. Fue deportado también y concentrado en el campo del Stalag 5-6 de Estrasburgo. Y ahí es donde tendrían que haberse quedado todos estos españoles durante toda la Guerra Mundial. Pero no fue así. Franco les tenía reservados a estos españoles en el exilio un destino diferente. Se acuerda, entre Madrid y Berlín, que sean sacados de esos campos de prisioneros de guerra y fueran enviados a Mauthausen, a campos de concentración para ser exterminados. Tenemos mucha documentación que demuestra que fue así, que demuestra que estos españoles jamás habrían acabado en los campos de concentración, de no ser porque Franco se lo pidió a Hitler, que acabaran allí. El 17 de septiembre de 1940, Serrano Suñer viajó a Berlín. El día que él se va de Berlín, después de haberse reunido con Hitler, con Himmler y con toda la cúpula de la Oficina de Seguridad del Reich, desde Berlín es ese día cuando sale la orden a los campos de prisioneros de guerra para que saquen, oficiales de la Gestapo, saquen de allí a los españoles y solo a los españoles y los envíen a Mauthausen para ser exterminados. Finalmente fue trasladado después de la miserable reunión que hizo Serrano Suñer con Himmler y acabó en el campo de concentración de Mauthausen. Muchos de ellos represaliados en campos de concentración, como Mauthausen y Gusen. Y en 15 de febrero de 1941 fue trasladado a Gusen, donde fue asesinado el día 23 de diciembre de 1941. No solamente fue asesinado, sino además tenemos documentación que los nazis lo quemaron el día 29 de diciembre. En Mauthausen fueron ingresados más de 9.000 compatriotas y de estos 9.000, más de 5.000 perdieron la vida. Cuando el 5 de mayo de 1945 las tropas norteamericanas llegan a Mauthausen, lo primero que se encuentran es que este era el campo de los españoles, un letrero que decía: los españoles os dan la bienvenida. Fue la liberación de un campo de exterminio, pero también de solidaridad y de libertad. Mucha gente habla de la guerra civil, pero del 39 hasta el 40 y tantos hay una política de exterminio. Siguen funcionando decenas, cientos de batallones de trabajadores que realizan trabajo esclavo por toda España. Esta etapa dura hasta 1947, que cierran los dos últimos campos de concentración, el de Nanclares de Oca en Álava y el de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, e incluso hasta 1948, que es cuando realmente se disuelven los últimos batallones de trabajadores pertenecientes a la inspección de campos de concentración, es decir, al sistema concentracionario franquista. Dar una cifra determinada yo creo que es absolutamente imposible. Hablamos, eso sí, de miles y miles
de víctimas directas e indirectas en los campos de concentración, y desde luego que esa cifra anterior de 10.000 víctimas se queda muy pero que muy corta. ¿Se acabó entonces la represión y la explotación laboral de los presos con el cierre de los campos? Franco lo que hace es maquillar, exclusivamente maquillar. Cierra los campos, pero abre otro tipo de recintos. Mantiene el trabajo esclavo a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. El sistema de redención de penas pues era un eufemismo que lo que intentaba era tapar lo que era un sistema puro de esclavitud. El trabajo en sí mismo era una tortura. Trabajaban 12 o 14 horas diarias, cargaban materiales que no soportaban, estaban mal alimentados, trabajaban todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. Y el propio trabajo esclavo hasta la extenuación, pues yo creo que era una forma de tortura que el régimen de Franco utilizaba contra los vencidos. Los presos hacían obras cuyo cemento producían también los presos en fábrica de cemento, cuyas ventanas y puertas fabricaban también los presos en los talleres de carpintería. Si un preso se ponía malo e iba a un hospital, esos hospitales estaban atendidos por enfermeros y por médicos que también eran presos. Los medicamentos que consumían estos enfermos presos eran también fabricados a su vez por presos, se empaquetaban en cartones que se fabricaban, por ejemplo, en el taller penitenciario de la cárcel de Burgos. Es decir, era un sistema perfecto que se autoabastecía y que sobre todo cumplía un objetivo fundamental, y era la disponibilidad absoluta de los presos a cualquier hora y cualquier día del año. Si no, hubiera sido imposible construir por los grandes pantanos que se construían en mitad de la nada, y se construían en mitad de la nada en un país que no tenía carreteras, que no tenía autobuses, que no tenía gasolina. Si no hubiera sido por la utilización de estos presos, que se les colocaban destacamentos a pie de obra y que estaban siempre disponibles, muchas de estas grandes obras públicas no se hubieran podido realizar. Pero Franco no solo utilizó a los presos para obras públicas, también los alquilaba a empresas privadas. Los empresarios privados que utilizaban estos presos tenían dos tipos de beneficios. En primer lugar, tener mano de obra cualificada y muy barata, pero sobre todo tener mano de obra siempre disponible. Estos empresarios pagaban por ellos, pagaban en teoría el salario base que en aquel momento circulaba, que estaba en torno a las 14 pesetas. Lo que pasa es que de esas 14 pesetas solo llegaba a cada preso 50 céntimos. 2 pesetas más si estaban casados y 1 peseta más por cada hijo. Eso es explotación, eso es esclavismo. Hay gente que duda, pero desde luego si a mí me pagasen solamente eso del salario que me corresponde, creería que me estaban esclavizando. Trabajaron para empresas privadas que hoy cotizan en el IBEX 35 y que se enriquecieron a costa de todos estos hombres y estas mujeres, en su mayor parte, sobre todo en la primera etapa, presos políticos. Se beneficiaron muchas empresas, algunas de las cuales están hoy día en el IBEX 35. Se va a hacer un inventario de las empresas que utilizaron fuerza de trabajo forzada, esclava. Sabemos que las empresas privadas se aprovecharon del trabajo esclavo de los presos políticos, pagando al Estado 14 pesetas de salario. De esas 14 pesetas solo llegaban a los presos, en la mayoría de los casos, 50 céntimos. ¿Qué pasó con las 13 pesetas con 50 céntimos que no pagaron a los presos? No se sabe cuánto se llevó el régimen de Franco del trabajo de estos hombres. Yo creo que esta es la primera deuda que tenemos con ellos, intentar saber la verdad y dónde fue a parar ese dinero. Una cosa que desconocemos. Desconocemos cuánto dinero se embolsó el régimen de Franco con el trabajo esclavo de estos hombres y desconocemos a qué manos fue a parar este dinero. El Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo fue legal en España hasta el 31 de mayo de 1983. Desde el principio de la guerra se produjo el fenómeno de los huidos. Sobre todo la gente que había escapado de los primeros momentos, se había echado al monte para escapar de la represión. Poco a poco muchos de esos huidos se transformaron en guerrilleros antifascistas, sobre todo desde diciembre del 41, cuando entró en guerra Estados Unidos, y los primeros meses del 42, con el estancamiento del avance alemán en Rusia. En una eventual victoria aliada se pensaba que podían intervenir los aliados, digamos, desautorizando a Franco y facilitando el cambio a un gobierno democrático. En la primavera del 42 se formó la Federación de Guerrillas León-Galicia, la primera organización guerrillera. El fenómeno de los maquis se extendió por diversos territorios del país, principalmente en zonas montañosas, y se calcula que pudo haber entre 7.000 y 9.000 guerrilleros
en España. Los maquis españoles se presentaban como gente que estaba luchando con el fascismo, que era contra Franco, del mismo modo que la resistencia francesa o la de otros países estaban luchando contra el fascismo europeo, y esperaban esa ayuda que finalmente, por desgracia, pues no se dio. A los aliados les interesa más tener un dictador anticomunista, ya que el enemigo en aquel momento, una vez derrotado Hitler, ya empieza a ser la Unión Soviética de Stalin. Les interesa tener más un dictador anticomunista en España que una democracia que podría tener algún tipo de mejor relación con ese enemigo soviético. A pesar de la decepción por la inacción de los aliados, muchos maquis decidieron continuar con la lucha antifranquista y Franco tomó buena nota. En 1947 publicó la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo. Va enfocada al maquis, es una represión específica. La normativa específicamente iba dirigida a eliminar de la faz de la tierra cualquier acción guerrillera. De hecho, hubo algunos intentos de reactivación de la confrontación que fueron laminados por parte del sistema ya de dictadura franquista. Ahí sí que en muchos casos no hubo juicio ni hubo nada, sino hubo un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? La recuperación y dignificación de las víctimas del llamado Bando Nacional se produjo sin demora, como demuestra el cementerio de Paracuellos del Jarama. Esta gente ya hizo sus exhumaciones en los años 40, con el dinero de todos, pero solo para ellos. La nueva Ley de Memoria Democrática incluye la obligación de exhumar también a las víctimas fascistas. Si hay alguna víctima de los vencedores que todavía yace una fosa común, inmediatamente también la excavamos y la sacamos. No vamos a entrar en adjetivar las víctimas, son víctimas de una etapa, de un periodo. Y evidentemente con este tipo de cosas lo que pretendemos antes es una cultura de paz. El franquismo no solo dignificó a sus víctimas y solo a ellas, también reparó a sus familias. Ya recibió pensiones, becas para estudiar, puestos en la administración para toda la vida, porque está en el Boletín Oficial del Estado un decreto de Franco del 1 de septiembre del 39, donde dice, en una administración pública diezmada por el exilio, la guerra, la represión y el encarcelamiento de miles de maestros y funcionarios del Estado, que eran opositores al franquismo, pues Franco reserva el 80% de las plazas que se van a crear en la administración cuando se recomponga para los penados, o sea, gente que fue presa por el gobierno legítimo de la República por participar en el golpe, para los mutilados y los familiares de los asesinados por las hordas marxistas. O sea, esta gente se nutrió del Estado, o sea, trabajos para toda la vida. Hasta finales de los años 60, haber sido víctima de un rojo te daba puntos en una oposición. Por contra, decenas de miles de víctimas inocentes, asesinadas por los fascistas, continúan a día de hoy en fosas clandestinas. No hay que olvidar que durante los años 50 muchas de estas fosas, los que estaban fundamentalmente fosas comunes en cementerios, los sacaron y los tiraron al osario común sin comentárselo y sin conocimiento de las familias. Miles y miles de familiares de los asesinados y encarcelados, víctimas también, nunca fueron reconocidos ni reparados por el régimen. Esa es una de las perversiones mayores de la dictadura franquista, que no consintió para nada ni el mínimo perdón o atención a las víctimas caídas del bando perdedor. Cerca de 500 fosas fueron sumadas, sin decírselo a las familias, se lo llevaron al Valle de los Caídos. El contexto de la Guerra Fría propició el asentamiento del franquismo en el panorama internacional. Su voluntad es entrar en todos los organismos que han aparecido con las Naciones Unidas, la UNESCO, todas esas cosas, ¿no? Y para entrar en los 50 siendo perdonado, ¿no? Los años del franquismo perdonado. En 1953 se firmó el Concordato entre España y el Vaticano, un acuerdo con el que se otorgaron desmesurados privilegios a la Iglesia Católica, muchos de los cuales siguen vigentes hoy en día. Un mes después se firmaron los Pactos de Madrid, con los que Franco permitió la creación de 4 bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio. En 1955 España fue admitida en las Naciones Unidas. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower,
visitó España durante 18 horas y 15 minutos. Todo ello sirvió para que la comunidad internacional se olvidara sin más de los crímenes del franquismo y aceptase como legítimo el régimen fascista de Franco. Entretanto, en España nunca cesó del todo la oposición antifranquista, que fue durísimamente reprimida durante los años 40 y 50. Un claro punto de inflexión fue la huelgona del 62, alumbrando desde Asturias el renacimiento de la lucha obrera, que se extendió rápidamente. Yo recuerdo que en el año 62 yo trabajaba en MSP cuando la huelga del 62, que por cierto hay que decir que aquí fue, que aparte aquí fue a consecuencia, venía ya dada por Asturias. Asturias estaba en huelga, aquí se pusieron en huelga y aquí hubo una gran represión en el tema de aquí la Guardia Civil y un comandante del ejército que mandaron aquí vino a dar leña, pero bien. El peor sacrificio que había era no tener libertad, entonces en cualquier caso, pues evidentemente era un sacrificio, pero el condenarse a mantenerse inmóvil con el sindicalismo vertical, de los sindicatos verticales y el fascismo, eso era algo que no se concebía. Eran personas que sabían muy bien, ¿no?, las condiciones tan duras, tan difíciles en las que había que luchar contra la dictadura, y aportaban, yo creo que lo que es la idea más inteligente de las comisiones obreras, que la lucha por la libertad era indisociable de la lucha por el trabajo, por dignificar las condiciones laborales. Julián Grimau fue el último preso asesinado por actividades relacionadas con la guerra civil. La ejecución se produjo en 1963, 24 años después del fin de la guerra. Ese mismo año, 63, se creó el Tribunal de Orden Público, centrado en juzgar delitos políticos. Hasta su desaparición en 1977, condenó a unas 3.000 personas en procesos sumamente cuestionables desde el punto de vista jurídico. Se declaran ilegítimos los tribunales de represión franquista. Estoy hablando de los consejos de guerra, estamos hablando de los tribunales de responsabilidades políticas, estamos hablando del Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo, estamos hablando de las depuraciones profesionales, estamos hablando del Tribunal de Orden Público, etc. Y el nuevo salto es declarar radicalmente nulas las sentencias y también las resoluciones de todos estos tribunales. La nulidad trae unas consecuencias importantes porque llevan a la nulidad y restitución de los bienes expoliados. En aquella época no teníamos libertades de ningún tipo, ni libertad de asociación, ni libertad de propaganda, ni de expresión, ni de manifestación, ni de nada, ¿no? Entonces toda esa represión, toda esa falta de libertades es la que hizo que los jóvenes no moviéramos en todos los sentidos contra la dictadura. Fue una movilización en la universidad, en los institutos, en las fábricas, en los barrios, y fue una movilización antifranquista contra la dictadura. Era pues una cuestión como respirar, o sea, necesitabas respirar, necesitabas la libertad como respirar. La Brigada Político-Social se dedicó a investigar, perseguir y detener a los disidentes y críticos del régimen con ahínco. La persecución era a todo el que estuviera contra el franquismo. En los últimos años del franquismo es cuando se recrudece muchísimo más la represión. En España se sabía que si entrabas en un cuartel de la Guardia Civil también eras objeto de malos tratos. No solamente a los que luchaban contra el franquismo, sino a todos los que eran detenidos por otros crímenes, entre comillas, que se consideraban entonces. Por ejemplo, las prostitutas, los homosexuales, los raterillos. Esos pues también sufrían malos tratos. Los torturadores encontraron en casa de Acacio Puig propaganda subversiva. Me acuerdo que Pacheco me llevó a la cocina, me enseñó el montón de materiales subversivos de propaganda. Me sacudió varias veces con la culata de la pistola en la espalda y me cruzó la cara porque dijo que me estaba riendo de ellos. Finalmente me llevaron a la Dirección General de Seguridad y allí se iniciaron las sesiones de apaleamiento y tortura. Las torturas formaban parte del sistema de represión
que estableció el franquismo. Y era sistemática, generalizada y además muy bien organizada. Ya digo que había una policía dedicada exclusivamente a esto, que era la Brigada Político-Social, que estaba en todas las ciudades de España. Saturnino Yagüe era un hombre con bigotito franquista, emblema de la División Azul en la solapa, y que adoctrinó a aquellos animales para que refinasen la tortura. Pasaron del apaleamiento, del pato, etcétera, etcétera, a algo más refinado, sujeto entre dos sillas, esposado, con el mínimo de ropa posible, y un apaleamiento sistemático con porras en la base del cuello, en el tronco, en los abdominales y en la planta de los pies. Eso generaba desmayos. Se entusiasmaron tanto los dos policías que me golpeaban la planta de los pies que se golpearon mutuamente en un rifirrafe, y me hizo en aquella situación trágica reír. Digo, porque uno de ellos dijo: no seas cabrón, me estás dando a mí. Imaginaros cuál era la situación. A mí me recibió pues Billy el Niño, Juan Antonio González Pacheco, recientemente fallecido. Y pues la forma habitual, que era pues golpear y bueno, pues su estilo. Y luego pues pasé a manos de otros policías, o sea, eran varios y no todos practicaban lo mismo, y los interrogatorios eran siempre a base de golpes y de gritos y de insultos. Se establece claramente que aquellas personas que hayan formado parte del aparato represivo de la dictadura, que hayan violado derechos humanos, se les puedan retirar las condecoraciones, las distinciones, hayan fallecido o no hayan fallecido. Una denuncia de los equipos médicos penitenciarios del franquismo, que la inspección se presentó 6 meses después. Y dijeron: no tiene usted secuelas. Digo, claro, a los 6 meses, a no ser que tengas una fractura y no hayas soldado, no se ven los moratones. El equipo médico había hecho desaparecer el dossier de atención médica, con lo cual la demanda de torturas no prosperó. En noviembre del 73 se constituyó formalmente el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Luchar de toda la manera posible es lícito, es una lucha antifranquista, es una lucha antifascista, por lo tanto estás en tu derecho, el derecho que se ha reconocido pues a los resistentes contra la dictadura nazi en toda Europa y en todo el mundo, y a los resistentes contra la dictadura de Mussolini, y eran resistentes que utilizaban las armas. El 2 de marzo de 1974 el franquismo asesinó a garrote vil a Salvador Puig Antich, y lo peor estaba por llegar. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Pablo Mayoral fue detenido el 16 de julio del 75, acusado falsamente de matar a un policía. Durante 8 días, es decir, desde el principio en que me detienen, estamos a expensas de la Brigada Político-Social de Roberto Conesa, en la que también estaba Antonio González Pacheco, que era un conocido torturador, y todos ellos pues se van turnando para someternos a palizas interminables, y luego pues estamos aislados en Carabanchel, aislados individualmente, casi sin poder visitar a nuestros abogados durante 40 días. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones,
amor mío al alba. El 12 de septiembre se celebró el Consejo de Guerra Sumarísimo, en el que se enjuiciaron a 5 miembros del FRAP. El Consejo de Guerra efectivo pues de 3 o 4 horas, y en esas 3 o 4 horas pues se dicta 3 penas de muerte. A mí me condenan a 30 años y a otro compañero le condenan a 25 años de cárcel. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. En el Consejo de Guerra, es decir, no ponen ninguna prueba, no hay ningún testigo, no hay ningún arma, no hay absolutamente nada. Se dictan las sentencias solo en base a la declaración de las declaraciones bajo tortura de la DGS. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. En estos consejos de guerra pues se piden 13 penas de muerte, se dictan 11 penas de muerte y se ejecutan 5 de ellas. Y 5 compañeros nuestros pues fueron asesinados, fusilados el 27 de septiembre de 1975. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones. Ay, amor mío, al alba, 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 al alba. 54 días después de estos asesinatos, Franco murió. Franco empezó ejecutando con consejos de guerra y se muere ejecutando con consejos de guerra. La dictadura no acabó cuando murió Franco, es decir, siguió en el año 76, siguió en el año 77. Se produjeron miles de manifestaciones y la mayoría de ellas, que eran pacíficas, fueron atacadas violentamente por las fuerzas de orden. Todas las conquistas, es decir, que se lograron en aquel momento, se lograron con la lucha decidida, es decir, se lograron con sangre en las calles, ¿no? Además, se produjeron asesinatos selectivos por parte de organizaciones que un día se llamaban AAA, otro día se llamaban Batallón Vasco Español, otro día se llamaban de otra manera, pero que formaban parte de las cloacas del Estado. Los 5 asesinatos del 27 de septiembre de 1975 es el inicio de una represión feroz, brutal, contra el movimiento obrero, contra las fuerzas extraparlamentarias, contra los que luchábamos contra la dictadura. Y eso son pues esos 150 asesinatos, es decir, algunos tan salvajes y tan crueles como los 5 obreros de Vitoria, o el asesinato de Arturo Ruiz, o el asesinato de los abogados de Atocha. Y hubo muertos por torturas en esa época, en las cárceles y en las comisarías. Hubo, evidentemente, 12, 14 muertes violentas, fruto de acciones policiales o parapoliciales. En un proceso de transición, después de 40 años de dictadura, pues en fin, creo que podemos decir que básicamente fue pacífica la transición. La transición realmente fue el armisticio de una guerra. Si tú lees toda la terminología esa de la reconciliación, de la generosidad, nosotros están hablando de que han acabado la guerra, pero están haciendo una elipsis sobre la dictadura. Esta ley hace todo el proceso
temporal hasta en la promulgación y la aprobación de la Constitución Española del 78. El 15 de octubre del 77 se aprobó la Ley de Amnistía. España se ha caracterizado por ser cruel con las víctimas. Es el único régimen que, además de ganar, humilló sistemáticamente a las víctimas, incluso durante la transición, hasta el punto de que los vencidos tuvieron que pedir perdón a los vencedores, incluso en la transición. Es perverso 100%, con una ley de amnistía que se aplica después, tiempo después, a los supuestos autores de los crímenes franquistas, sin que hubiera prácticamente ni media palabra en la ley de amnistía respecto de ellos. Y solo se aplicó para los demócratas que estaban en prisión, para quienes se habían opuesto al régimen franquista, y si acaso 2 frases o 3 para los perpetradores franquistas. La ley de amnistía prácticamente no se excluyó que fuera hacia ellos. ¿Quién se iba a atrever en ese momento a decir que había criminales franquistas? Tenía ahí un artefacto escondido, que es uno de los artículos por los cuales se amnistiaban a sí mismos. En todo caso, están comprendidos en la amnistía los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley. También los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Todo funcionario que se hubiera extralimitado en el ejercicio de su función era amnistiado, sin haber sido juzgado. Las desapariciones forzadas no pueden estar sujetas a amnistía ni a ningún otro tipo de perdón o medidas similares o que tengan los efectos de una amnistía. Y esa ley, digamos que la usan como para pantalla inamovible, como muro de contención, para que pueda ser revisada y puedan ser juzgados todos los criminales. No pueden ser simplemente olvidados y quedar para el trabajo de los historiadores por el simple hecho de que hubo acuerdos políticos en algún momento que generaron que, por ejemplo, se decidiera políticamente la impunidad. Esto básicamente es inaceptable para el derecho internacional de los derechos humanos. Yo dije en mi resolución que no era aplicable la ley de amnistía, porque eran crímenes atroces, porque eran crímenes contra la humanidad. Y toda ley de amnistía está excluida por la normativa internacional de Naciones Unidas cuando se trata de crímenes atroces, porque son normas de impunidad en estos casos. Nosotros no vamos a tocar la ley de amnistía. Yo he preguntado a bastantes juristas prestigiosos y me han dicho que no toquemos la ley de amnistía, que la ley de amnistía lo que juzgaba era delitos políticos, no otro tipo de acciones. El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificó la nueva Constitución que había sido aprobada en Cortes unos días antes. Habían pasado 15.613 días desde aquel 8 de marzo del 36 en el que unos cuantos militares decidieron tomar el poder al asalto, criminalmente. O sea, 42 años, 8 meses y 25 días negros de asesinatos, impunidad, injusticias y tragedias personales y colectivas. Los restos de miles y miles de españoles asesinados impunemente siguen en fosas clandestinas, infames e ignominiosas. Miles de torturados conservan nítidamente vivos los recuerdos y las secuelas de las vejaciones. Pero el 21 de octubre de 2000 empezó a derrumbarse el muro del silencio y el oprobio. Ese día tuvo lugar la exhumación de la fosa de los 13 de Priaranza. Estamos pidiendo algo que es totalmente natural, que es saber qué le ha ocurrido a un ser querido y darle la sepultura que tú consideres digna. Para que sanen las heridas hay que abrir las cunetas, sacar a las personas que están ahí, que nos dejen enterrarles, que esté mi abuelo con mi abuela en el cementerio y ya está. Tan malo es eso. En diciembre de 2000 se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y desde 2002 se multiplicaron las exhumaciones y las asociaciones. Nuestra intención fue desde el principio enmarcarlo en una cuestión de derechos humanos. Es la ciencia forense la que ha irrumpido en el escenario de la historia contemporánea precisamente para reforzar esos contenidos en el justo mérito de lo que son los familiares, a los que nunca antes se les había atendido con carácter oficial. Cada vez que una fosa común es descubierta, es un acto de paz para ese pueblo.
de justicia. Y para cada familia es un acto de una decisiva trascendencia para su tranquilidad interior, para su sosiego. Lo más fuerte que yo le he oído a un familiar decir cuando está delante de los restos es ¡qué injusticia! Lo más fuerte. ¡Qué injusticia! No es fácil describir la fortaleza emotiva que tiene cuando oyes a una señora de 80 o 90 años decir: ya sé que mi padre está ahí y le he podido rendir homenaje, ya puedo morirme tranquila. Detrás de qué injusticia, si esto lo hubiéramos hecho antes, lo hubiera visto mi madre, la tía, que murió hace unos pocos años, que estuvieron siempre considerando esta cuestión. En todas las exhumaciones que ha habido en España, en todos los trabajos de memoria, lo único que la gente quiere es recuperar un poco de dignidad, que les digan: tu abuelo no fue un criminal. La antropología social, que está en paralelo a lo que estamos haciendo, ya ha medido las bondades de esas iniciativas. Y ya se ha podido medir en muchos pueblos de España donde se han hecho las exhumaciones cómo ha sido el antes y el después. Y por lo tanto es rigurosamente falso que reabran las heridas. Todo lo contrario, las cierran. En 2006, varias asociaciones se plantearon abrir la vía judicial para investigar los crímenes del franquismo. Con las investigaciones se comprobaba que había un ataque sistemático, una represión generalizada, y que pensábamos que, amparados en el derecho internacional, aconsejados por organizaciones como Kiponizkor, Goyo Dionis, pues nos orientaron en el sentido de que lo adecuado era hacer una demanda judicial, dado que no se intervenía en ningún caso vía judicialmente, ¿no? Era un tema absolutamente inédito en España. Las denuncias empiezan el 14 de diciembre de 2006 y a mí me tocan por sorteo. El juzgado de Garzón acumuló un total de 28 denuncias hasta octubre de 2008. Yo lo que hice fue estudiarlas y ver, ante el volumen de documentación que se iba presentando y todos los distintos hechos en distintas zonas de España, buscar los patrones. Es decir, ¿aquí ha habido sistematicidad? Sí. ¿Aquí ha habido una política de Estado durante quienes se alzaron el golpe militar? Sí. De esa manera iba uniendo los requisitos fundamentales para conceptuarlo como crímenes contra la humanidad. El 26 de diciembre de 2007 se aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica. Se pretendían dos cosas, básicamente. La primera era el derecho a conocer y el derecho a que una democracia te reconozca en la ilegitimidad de lo que se produjo en nuestro país frente a tantas víctimas inocentes con la guerra y con la dictadura. El segundo gran objetivo era, sin duda alguna, el que los vestigios, los restos de la dictadura empezaran a desaparecer para siempre, que era muy importante. Todo el tema de calles, símbolos, monumentos. En cuanto se puede hacer algo que tenga que ver con derechos humanos, hay que hacerlo y hasta las últimas consecuencias, porque es sanador, pero no sanador para mi familia o para mí, es sanador para la sociedad y hay que verlo así. Fue una ley que en gran medida empezó un camino, fue el inicio de un camino. Lo más difícil era iniciar ese camino, en mi opinión, abrir ese debate, y esa ley abrió un gran debate. Un ser humano en una democracia no puede enterrar en una cuneta. Cuando vamos a un congreso y explicamos en síntesis esto, se llevan las manos a la cabeza de que todavía puede existir fosas clandestinas en las cunetas de España, que no están ni señalizadas, ni protegidas, ni exhumadas. Y que el Estado ponga los recursos que tiene. Es que no tiene que inventárselos. Tiene más de 40 laboratorios de ADN, tiene cientos de forenses trabajando, tiene investigadores. La búsqueda de las personas desaparecidas, que es una obligación del Estado, estaba completamente en manos de los propios familiares, en algunos casos con apoyos de algunas comunidades autónomas, pero que no había un esfuerzo nacional para llevar adelante la búsqueda de las personas desaparecidas, a pesar de
la cantidad de años que había pasado desde el inicio de esas desapariciones forzadas. Si el Estado hubiera hecho en el año 2007, cuando se aprobó la ley, hubiera, con un tema además que por las encuestas del CIS, y viéndolo desde el cálculo que puede hacer un partido político de cómo me renta esto, no hubiera tenido ningún coste político, que hubiera dicho, voy a buscar a todos los desaparecidos de la guerra de la dictadura, a todos, voy a ir a buscarlos. Y en 4 o 5 años acababa con esto. Pero decidió patadón para adelante. Y más de 12 años después de aprobar la ley, seguimos con este problema. La ley buscaba deliberadamente dos cosas, ¿no? Que la sociedad fuera protagonista y que no fuera una ley de imposiciones punitivas y de sanciones, que fuera una ley que más bien invitara a la reflexión, sí al cumplimiento, pero a la reflexión. Y eso explica por qué se dio el protagonismo a las asociaciones para el descubrimiento de las fosas, con mucho apoyo económico y también con la obligación que la ley incluía de que las administraciones colaboraran. Pero, bueno, siempre consideré que esa tarea es una tarea que venía de abajo arriba. A partir de que esté aprobada la ley, quien asume el liderazgo de la búsqueda de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, es el Estado. La nueva ley lo incorpora como una obligación del Estado, me parece que es un paso importante, una vez que ya hemos visto lo que da de sí y que hay que acelerar para culminar esa tarea. El 16 de octubre de 2008, el juez Garzón firmó el auto con el que se iniciaron las diligencias previas por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad. En octubre de 2008, por primera vez, un juez decidió iniciar un proceso para juzgar los crímenes del franquismo. Hombre, yo creo que era una necesidad histórica. Eso pasó 72 años después del golpe militar y casi 30 años después del referéndum de la Constitución de 1978. ¿Un Estado democrático es realmente democrático cuando durante 40 años de democracia ha permitido estas situaciones? No, la verdad es que no. 72 años después había que intentar saber cuántas y quiénes fueron las víctimas del genocidio franquista. No nos podíamos hacer idea de la dimensión de la represión, de la dimensión que había podido tener. O sea, que hubiera en la provincia de Valladolid, con 200, entonces eran 220, 25 ayuntamientos, pues 80 alcaldes asesinados, cientos de concejales, ¿no? Eso da idea de, o sea, nadie se podía imaginar por el terror posterior, por el olvido, ¿no?, sistemático, que hubiera podido tener esas dimensiones, ¿no? El número de asesinados, que aquí ya en la provincia, en Valladolid, hay 2.700 con nombres y apellidos. Yo pensaba que, al menos en lo que eran los distintos estamentos militares, iba a haber una relación pormenorizada y que me iba a ser muy fácil. Es decir, al archivo del ejército, pues mira, aquí hay todos estos archivos que dicen que las víctimas fueron tantas. En Salamanca, que estos fueron tantos. En el archivo central, tantos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Ni un dato sistematizado. Ni un dato. ¿Qué significaba esto? Que durante toda la dictadura, pero también durante toda la democracia, con gobiernos progresistas incluidos, no se había prestado atención para nada a todo esto. Los famosos 120 y tantos mil desaparecidos, asesinados en fosas, esa fue una cifra que elaboramos poniéndonos en contacto con todas las asociaciones provinciales o regionales españolas para que nos aportaran ese dato. Con la información que habíamos recibido de las víctimas, pero con los cientos y cientos de cartas que me iban mandando a mí, con documentación exterior, con documentación de distintos ámbitos, que la herramienta informática que se creó específicamente para hacerlo así, cruzara los datos. Se hizo y se consiguió y estableció una horquilla de entre 136.000 y 150.000 víctimas. Es inútil dar un número de restos en las fosas comunes porque yo he constatado que hay fosas comunes que no están ni siquiera localizadas. El Estado democrático español tiene que tener un censo oficial de víctimas. Se puede evaluar en torno a las 200.000 personas
las víctimas mortales de la represión, y de las cuales aproximadamente 3/4 partes, unos 150.000 o un poco menos, sería de represión, diríamos, franquista, y el resto, 50 a 60.000, sería represión republicana. La represión republicana ya fue depurada. Por contra, las familias de las aproximadamente 150.000 víctimas inocentes del régimen franquista siguen esperando a día de hoy memoria y justicia. Los primeros responsables son los generales, las autoridades militares que se fueron implantando como consecuencia del golpe, empezando por Mola, por Franco, los componentes de la Junta de Defensa, Dávila, Jordana, Saliquet, Queipo, Varela, etcétera, etcétera. Son responsables porque el régimen es un régimen militar y el aparato represivo estaba a las órdenes. Una línea de acción, de investigación de posibles conductas criminales, porque aunque algunas personas estaban fallecidas y era evidente, y se estableció sencillamente para poner y de hacer constancia de que la responsabilidad penal se había excluido, había otras que no. Pero la justicia española en democracia ni quiso ni quiere investigar los crímenes franquistas. La Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió dar un golletazo absoluto a la investigación, fulminante. Tampoco amparar a las víctimas. Cuando se trata de crímenes contra la humanidad, cuando se trata de crímenes masivos, de crímenes atroces, sin lugar a dudas el interés prevalente es el de la protección de las víctimas y hay que darles reparación. Y si no es posible una investigación penal, hay que encontrar la fórmula y los jueces tienen la obligación de hacerlo. El auto del juez Garzón a mí me parece irreprochable. Teníamos la posibilidad y hacerlo, sino de la forma que a lo mejor yo me pude equivocar. Yo lo que hice fue dictar unas resoluciones, unos autos fundamentados con toda la doctrina internacional. Habíamos aplicado esa teoría a otros crímenes, como los crímenes de la dictadura argentina, como de la dictadura pinochetista, y habían sido aceptados por el Tribunal Supremo. Y sin embargo, aquí se desplegaron todas las teorías más restrictivas para decir no y no. Pienso que más pronto que tarde será objeto de estudio en las facultades de Derecho y por los especialistas. Es el gran pecado de la justicia española, que no ha querido investigar, y esencialmente del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si respecto a unos hechos del año 1972, en donde muere una persona perseguida por la policía y le matan a tiros en las calles de Madrid, 72, donde están todos protagonistas y testigos y tal, no se puede ni hablar. Dime tú a mí si vamos a poder resolver una historia del año 1937. Tiene que haber justicia y investigación de por qué, quién es el que instigó nuestros consejos de guerra, es decir, por qué se hicieron sin ninguna prueba, quién avaló todos esos juzgados, quiénes fueron los voluntarios de la Guardia Civil y de la Policía Armada que fusilaron a nuestros compañeros. Todo eso se tiene que saber, se tiene que conocer y se tiene que juzgar. Aquí, además, hay que empezar a hablar de memoria reciente. Y la memoria reciente es todo un problema en lo que fue la transición a la democracia, donde también hay cuestiones pendientes, no atendidas y etcétera. Si vemos el fenómeno de la violencia política y la represión, todo lo que supuso en todos esos años es como una especie de mancha de aceite oscura y pestilente que afectó a todo el país durante muchos años. Algunas editoriales han continuado reeditando textos que fueron expurgados sin revisarlos o sin volverlos a traducir. Y esto provoca que en muchos casos aún leamos libros con la manera en que los censores decidieron que tenían que leerse, con párrafos censurados. Sigue el miedo, aunque es verdad que los nietos tienen menos miedo que los hijos, sigue habiendo miedo. Yo estoy haciendo una película y mucha de la gente en esta región no ha querido hablar por miedo, y gente de mi edad. Es un ejemplo más de cómo el régimen franquista sigue teniendo un impacto en la sociedad actualmente. Como hay temas que no han sido discutidos públicamente
y que por tanto pues en este caso continúan afectando cómo leemos muchos libros y los leemos básicamente censurados, con los cortes impuestos por un censor pues, hace 40, 50 o 60 años. Hasta 2019, 24 de octubre, el dictador estaba empoderado, los restos del dictador, bajo una gran cruz del Valle de los Caídos, con víctimas fruto de los asesinatos fascistas. Yo estaba allí en representación de hombres y mujeres que a lo largo de la historia, de nuestra historia, han luchado por los valores, los principios y por la democracia. Es tan impresionante como eso. Y sí, un sentimiento de la gran responsabilidad de en ese momento representar al Estado. No se representaba al gobierno, no se representaba a una parte o a un partido, no. Se representaba al Estado con toda la carga que tiene de, repito, dignidad democrática. Hombres y mujeres demócratas. Pero todavía falta que ese lugar sea dignificado como un lugar de memoria y no como un lugar de peregrinaje y recuerdo del dictador. Ningún presidente en España, desde que murió Franco hasta hoy, de ninguno de los partidos que ha gobernado, la UCD, el PSOE y el PP, ninguno en el ejercicio de sus funciones ha hecho un acto público con las víctimas del franquismo, que es algo que a ellas les daría una satisfacción, ver que el Estado democrático las respalda. En España todavía el jefe del Estado no ha pedido perdón a las víctimas del franquismo. ¿Por qué no lo ha hecho? Ni recordó que su antecedente democrático era la Segunda República, ni homenajea como una constitución democrática de una democracia recuperada a quienes lucharon para que existiera esa democracia, ni condena la dictadura explícitamente en su texto, en su preámbulo, cosas que podía hacer tranquilamente. El Gobierno de España ha preparado una nueva ley de memoria democrática que en el momento de montar este documental no había sido aprobada. La ley está estructurada en torno a los grandes principios de verdad, justicia, reparación y deberes de memoria como garantía de no repetición. Al haber obligaciones del Estado internacionalmente, son problemas que no pueden quedar de lado. Es decir, dentro de la selección de temas que un Estado tiene para resolver, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, por supuesto los genocidios, son hechos que los Estados no pueden dejar, no pueden elegir resolverlos en otro momento. El recuerdo no se olvide nunca, y que le mataron, ahí está. No estamos hablando del pasado. Sorprendentemente estamos hablando del presente. La memoria histórica no es la historia.
La memoria histórica es lo que hoy está pendiente de aquello que no se supo resolver antes y que nos alcanza, entre comillas, como problema a la sociedad democrática actual, teniendo en cuenta que tenemos una serie de víctimas a nuestro alrededor que nunca antes fueron considerados. Cuando abrimos la fosa y lo vieron los familiares, no sé, alegres, contentos, como, ya está, aquí están, son los míos, sin odio, sin rencor. Como muy bien dijo un familiar delante de una fosa, todos los que estaban ahí son mi padre, aunque un forense sea capaz de decir que es el esqueleto 3 o el 4, todos son mi padre. Yo no pido nada, no pido dinero, no pido nada de nada. Ya ha pasado todo lo que tenía que pasar, hombre, y todo. Y hoy día ya pues no pido nada más que saber que mi padre estaba allí y que ahora le tengo en el cementerio para los días que yo pueda vivir y pueda subir arriba a rezar un Padre Nuestro por él. Que no es poco.